básicamente empezar por qué es cédula viva. Un poco hay que decirle a los ciudadanos que el sistema pensionario, ya sea el sector en el sistema público o el sistema privado, consiste en que mientras una persona es joven e ingresa a laborar en el mercado, obligatoriamente debe aportar una cantidad de su dinero para su vejez, Ujú. para que cuando llegue a la senectud pueda el sistema previsional darle una cantidad de dinero mensual para su sobrevivencia. Ahora bien, por muchos años tenemos el sector público, la ONP, pero que donde le descuentan al trabajador va a una bolsa común, general, a diferencia del sistema privado en el cual le descuentan a cada trabajador y va a la cuenta individual, personal de cada trabajador. Por lo tanto, el sistema busca de que después de haber laborado 25 o 30 años, un jubilado reciba de esa cuenta individual un monto equivalente a lo que ha laborado en toda esa trayectoria de tiempo. Obviamente, las administradoras de fondos de pensiones invierten ese dinero para hacerlo crecer y rentabilizar y cobran una comisión por ello. Sin embargo, lo justo es que tu jubilación sea de lo que tú aportaste en toda tu vida laboral. Lo injusto es que tú recibas un monto de dinero que no tiene correspondencia con tu aporte en la vida laboral. En la vida laboral aportaste una cantidad en el sector público, pero de repente en el sector, cuando te jubilas, recibes un monto absolutamente superior, injustamente superior. Eso era el sistema de la denominada cédula viva, generada con el gobierno del señor Velasco Alvarado en los años 70. Y era una utopía porque buscaba que un trabajador que es jubilado gane igual como si estuviera en la actividad, sin importar cuánto aportó en su vida laboral. Y veíamos pensornas con pensiones de 20.000 soles, más o menos. Era algo injusto. Los más contentos eran los bisnietos que usaban la tarjeta del abuelito para gastarla por doquier. Es por eso que se presenta un proyecto de ley de reforma a la Constitución, reforma al artículo 103 de la Constitución, para cambiar la teoría de los derechos adquiridos en la cédula viva por la teoría de los hechos cumplidos. Es decir, si usted tuvo la cédula viva y ganaba una jubilación que no corresponde con lo que aportó en su vida laboral, muy bien, pero después de aprobar la reforma constitucional hacia adelante, usted se cierra esa cédula viva y tiene que adecuarse a la nueva ley. Esto ocurrió en el 2004, Correcto, en el gobierno de Toledo, me parece. correcto, y era ministro de Trabajo Javier Neves Mujica. Ahora, estos congresistas, antes de esta reforma, ¿podían acceder a la jubilación anticipada? Bueno, en esta cédula viva se daba también a los congresistas, ¿no? Y los que lograron entrar a la cédula viva tenían pensiones muy altas. Eh, Hoy, cada año esa pensión se va reduciendo un poco y adecuando. Pero igual, si usted la compara con las pensiones de otros jubilados del sector público, como la 19.990, por ejemplo, es una gran diferencia, ¿no? ¿Por qué se hizo la reforma, María Serrano? Porque el Estado no daba para más. No iba a alcanzar a futuro la caja fiscal, el tesoro público, para poder financiar, pagar pensiones de cédula viva tan elevadas. Entiendo. No daba para más. Y fue necesario en aquel entonces esta reforma constitucional para cerrar la teoría de los derechos adquiridos de la célula viva e ir a la nueva teoría de los hechos cumplidos, adecuarnos a la nueva ley. Y parte de esa adecuación es, como tú refieres, bajar como máximo poner un tope de 2 UITs, cerca de 10.000 soles a la fecha. ¿Qué trámites debían seguir para jubilarse o era automático? Bueno, Es igual se decir, hacía un trámite ante la Oficina de Normalización Previsional, se hacía un trámite del Estado, basta ya aprobar que habían trabajado en el Estado y adquirían. ¿Y cuál era lo insólito? Mira, la teoría de los derechos adquiridos era insólita porque
Se había cerrado la ley 2530, la cédula viva, Ujú. pero una persona decía, cuando la ha cerrado, pero en el momento que yo trabajaba estuvo vigente un tiempo, así que yo me aferro a esta ley y no la suelto. Por más de que posteriormente sea derogado, no, yo me aferro, porque yo adquirí un derecho y no lo puedo perder. 2004 puso el cierre con la reforma del artículo 103 de la Constitución y dejar de lado la abusiva teoría de derechos adquiridos e ir a la nueva teoría de los hechos cumplidos. Hay que adecuarnos a la nueva ley. No es que la ley es retroactiva, no es retroactiva. Desde el momento que se aprueba la reforma constitucional, hacia adelante tienes que adecuarte a la nueva ley. Hacia atrás no. Si cobraste cédula viva, provecho. Muy bien. No tienes que devolver ese dinero. Pero de ahí hacia adelante, austeridad. Esas dos suites, esos casi 10.000 soles Ujú. que reciben esos congresistas por su jubilación actualmente, ¿es producto, es resultado del aporte que hicieron en toda su vida laboral? ¿O es absolutamente superior al aporte que hicieron en su vida laboral? Y la respuesta es injusto y es absolutamente superior a su vida laboral. ¿Y cómo arrojo esa conclusión? Vamos al sistema privado de pensiones. Para que un jubilado gane casi 10.000 soles mensuales, ¿cuánto debió aportar en toda su vida laboral? En su cuenta individual y personalizada. ¿Puede un congresista recibir su jubilación, bueno, un ex congresista recibir su jubilación y actualmente volver a trabajar en el Estado como congresista y recibir ambos montos? Es una gran pregunta. Por muchos años no se podía, porque había una interpretación, la Constitución, como tú sabes, señala que ningún funcionario público puede recibir dos remuneraciones del Estado, excepto la función docente. No puede ser docente durante el día y la noche trabajar para el Estado, eso sería compatible. Eh, y no se podía recibir pensión de jubilación y remuneración. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en una sentencia reciente, ha interpretado la Constitución y establecido que sí es compatible recibir la jubilación, porque es parte del patrimonio de una persona que ha laborado toda su vida, y además la remuneración, que es la contraprestación por el trabajo que realiza actualmente. Así que son casos excepcionales, pero sí está permitido, ¿no? Y ahí está la respuesta de que tu hipótesis de que esa jubilación de casi dos UITs para ex parlamentarios es injusta, porque no refleja el aporte que hicieron en toda su vida laboral. Ahora, justo retomando un poquito ese tema de los congresistas que, bueno, reciben su pensión de jubilada y ahora nuevamente trabajan, ¿ellos también podrían solicitar una suspensión de jubilación o es algo que por oficio se lo tienen que dar sí o sí porque es su derecho? Sí lo pueden suspender, tanto es así que antes de esta sentencia del Tribunal Constitucional, para una persona que cumple 70 años, tiene su jubilación, pero quiere volver a trabajar en el Estado, pedía la suspensión de su jubilación, que era muy pequeñita, y trabajaba en el Estado y ganaba un poco más. Así que sí es válido pedir la suspensión. Ahora, ¿usted cree que desde el Congreso, pese a que es una ley cerrada, ya nadie más puede ingresar, podrían trabajar algo para regular más esta situación? No sé, no, yo no digo que le quiten su pensión porque al fin y al cabo ellos se lo ganaron trabajando, pero no sé, Pero no en ese monto, bueno, sí, no es pero no en ese monto. pero para un poco uniformizar, ¿no? Las pensiones de la otra parte del sector privado que recibe, que son unas pensiones que no les alcanzan ni para sus medicinas en algunos casos. O sea, no sé, Pensiones, en seguridad privada tenemos pensiones de 250 soles, compara con los 10.000 soles casi del otro lado, ¿se de puede cédula trabajar viva. algo al respecto? Yo creo que sí, actualmente hay en la Comisión de Economía tres proyectos de ley de reforma del sistema pensionario y donde hay propuestas muy disruptivas. Claro que sí, y creo que lo interesante de tu reportaje es ir a una reflexión en ese sentido, ¿no? No podemos tener un sistema pensionario tan injusto para las personas que aportaron al país en su trabajo. O sea, simplemente era tu último sueldo y eso es lo que percibías, pero no es que había una escala, como hay en la ONP, en las AFPs, que hay escalas de grises. Era tu último sueldo, ganabas eso. ¿Y qué pasaba si tú estás jubilado en tu casa?
y alguien que ocupó tu cargo de gerente en una entidad pública, hoy gana, se le sube el sueldo, a ti también te sube. Estás en tu casa con tus nietos, pero igual, el efecto espejo. Eso me puede explicar un poco qué es el efecto espejo. Que tú, jubilado, debes Ujú. tener una pensión de jubilación equivalente Ya. a como si estuvieras trabajando actualmente, en Entonces actividad. sus pensiones subían si es que subía el sueldo de las personas que trabajaban Sí. ya, Injusto. justo. Repito, la pensión que recibe hoy, 2023, un jubilado del sistema privado, hay pensiones de 200 soles, de Bimensuales 300 todavía. soles, y son producto de lo que tú has aportado. ¿De dónde pacata mía va a ganar alguien casi 10.000 soles? ¿De dónde? Y con la reforma, sin la reforma del 2004, ganaba 20.000 soles. Gente de la superintendencia, ex jubilados de la superintendencia de banca, seguros y FP. Es insólito. El Estado no da para más. ¿Y todo por qué? Porque un demagogo dio esta ley utópica en su imaginación. Iba a quebrar las arcas fiscales. Iba a haber plata para hacer puentes, carreteras, postas médicas, porque había que pagar a pensionarios señorones que vivían en una burbuja dorada, una cédula viva. Sí, bueno. Muchos beneficios de la cédula viva lo dieron congresistas de antaño, de aquel entonces, que hoy se benefician con la misma. Claro, porque los congresos posteriores a la cédula viva pudieron derogarla, cortarla, cambiarla, reformarla como el 2004. O sea, la pregunta es, ¿por qué hemos esperado del año 70 al 2004? La respuesta es porque los que tenían que hacer esa reforma eran congresistas que esperaban que culmine su quinquenio para beneficiarse y lactar del Estado con la cédula viva. Yo recuerdo que en aquel entonces eh, la Asociación Nacional de Jubilados del Perú presenta una demanda de amparo para que el Congreso no pueda debatir el cierre de la 2530. O sea, no te estoy hablando de aprobar, no, debatir siquiera. Y una jueza temeraria y irresponsable declaró fundada la medida cautelar y le ordenó al Congreso que no debate el tema. Fue un escándalo nacional. Y ahí salieron todos los periódicos golpe, un choque de poderes, ¿no? Ujú. Poder ejecutivo, poder legislativo versus poder judicial. Obviamente el Congreso no le hizo caso a esta jueza y debatió el tema porque las arcas fiscales no daban para mal, íbamos a entrar en un Chapter 11, íbamos a entrar en un default. Ujú. Y, y se levantó, apelaron, subió y la sala dejó sin efectos a medida cautelar y se aprobó. Mira, todas las leyes de reforma a la Constitución o leyes en general que apruebe el Congreso, una vez que nacen, publicadas en el diario del peruano, cualquier colegio profesional, 5.000 ciudadanos, puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y si la ley es inconstitucional, será dejada sin efecto por el Tribunal Constitucional. Pero después de que nació, no antes de que nazca. Claro. Esta ley que estamos hablando ahora recibió muchas demandas de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dijo que era perfectamente constitucional, necesaria y correcta, porque los recursos públicos Me permite. son finitos. Y debe, yo creo que ir en el sentido de que motivemos a los jóvenes que entran a trabajar a que tomen conciencia previsional, Ujú. la importancia de no dilapidar tus recursos, tu remuneración, sino gastar en aportar al sistema pensionario. Claro, los que están en planilla aportan a la fuerza, te descuentan, pero los que no están en planilla, que son la mayoría, que viven por recibos de honorarios profesionales, ellos no aportan un sol, no quieren, pero hay que invitarlos a reflexionar a que lo hagan. ¿Por Justo qué? también, dígame. Porque la vida no es eterna y si quieren tener una buena remuneración, va a ser producto de sus aportes mensuales. Así que el grueso de la población, somos 33 millones de peruanos, Ujú. la mayoría de la población económicamente activa, o sea, los que laboramos, la mayoría no está en planilla. Ujú. Los que están en planilla aportan a la fuerza, pero los que no lo están, invitémoslos a aportar.
¿Por qué aportar? Porque a su vejez no quiere remuneraciones de 200 soles, ¿no? Tiene que aportar mucho más para que crezca. Ese es el tema, básicamente. Fomentar una cultura previsional. La política es demasiado importante para dejarla solamente en manos de los políticos. Y un ejemplo de eso fue la cédula viva, creada por demagogia del político de turno de aquel entonces, creyendo que los recursos públicos son infinitos y nunca se van a acabar. Han pasado varias décadas y nos demostró lo contrario, que era una norma bastante injusta, demagógica. El sistema pensionario, para poder autofinanciarse, debe ser producto de los aportes de cada persona en su vida laboral. Obviamente un dinero, un capital que debe crecer con las inversiones que haga el sistema privado de pensiones o el sistema nacional en el Perú y en el extranjero, en el mercado de valores. Claro que sí, claro que sí. Pero creo que el sistema pensionario público y privado es una tarea absolutamente inacabada y que debe ser perfectible a raíz de